Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota, ahora pues, debido al hecho de la salvación por la fe solamente, explicado en 3:21, 7:25, pero teniendo en cuenta especialmente las grandes líneas de la obra redentora de Cristo, los cristianos son liberados del juicio de Dios. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nota, la ley no se refiere aquí a los mandamientos morales de Dios escritos en el Antiguo Testamento, sino a la forma como opera el Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Riqueza literaria, ha librado. Libertad, redimir, dejar en libertad. En el Nuevo Testamento la palabra se usa exclusivamente para referirse a la obra de Cristo de liberar a los creyentes del pecado. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nota. Aunque dada por Dios, la ley, el código escrito en el Antiguo Testamento, era impotente para hacer que la gente cumpliera con sus demandas, porque ello dependía de la pecaminosa naturaleza humana, en semejanza de carne de pecado. La naturaleza humana de Jesús es real, pero sin pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota. Pablo presenta dos estilos de vida que son el centro de toda su argumentación hasta el versículo 17. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja, andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nota. Pablo espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Esto supone santidad no solo en la conducta y las palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente cada momento del día. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nota. Los que viven según la carne caracterizan la naturaleza de las personas y es una forma más enérgica de describir la actividad de andar en pecado. De ahí que la frase se refiere a los incrédulos que no pueden agradar a Dios. Esto no se aplica a los creyentes, como demuestra el próximo versículo. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nota, no es de él. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo, el que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Aunque Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu, también advierte que de tiempo en tiempo puede que anden conforme a la carne. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nota, Pablo inicia una descripción de la vida del Espíritu. Primero declara que el Espíritu asegura la victoria y hace posible la santidad. Versículo 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Nota, vivir conforme a la carne. Véase la nota versículo 4. Aunque Pablo no lo dice claramente, la implicación es que somos deudores del Espíritu, de vivir de acuerdo al Espíritu. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nota. Véase la nota 6:16. Pablo señala dos direcciones posibles en la vida y muestra sus últimas consecuencias. Dice que los cristianos tienen la capacidad para escoger hacer algo que no es característico de ellos, esto es, andar conforme a la carne, y les advierte que no lo hagan, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, un buen resumen del proceso de santificación, crecer en santidad en la vida cristiana. Debemos trabajar activamente para crecer en santidad y dar muerte a cualquier pecado en nuestras mentes, tanto en palabras como en obras.
Pero a pesar de que hagamos todo nuestro esfuerzo, Pablo nos recuerda que solamente alcanzaremos la victoria por el Espíritu, esto es, por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nota, la frase todos los que son guiados por el Espíritu de Dios es más que una alusión para designar a los cristianos. Describe el estilo de vida de aquellos que son hijos de Dios. Pablo está alentando a vivir no de acuerdo a la carne, sino para hacer morir las obras de la carne, versículo 13. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu de Dios supone hacer morir progresivamente los apetitos pecaminosos de la naturaleza inferior. Esto implica que aunque todos los cristianos son de alguna manera guiados por el Espíritu de Dios, hay diversos grados en la actitud de aceptar la dirección del Espíritu. Mientras más plenamente sea guiada la gente por el Espíritu, más obedecerán la voluntad de Dios y mejor se conformarán a sus estándares santos. La palabra griega traducida como son guiados es un participio presente y debe ser entendida como que muchos son guiados continuamente por el Espíritu de Dios. Esta guía divina no se reduce al conocimiento objetivo de los mandamientos de la Escritura y al esfuerzo consciente por obedecerlos, aunque lo más seguro es que los incluya. Por el contrario, más bien se refiere al factor subjetivo de ser receptivos a los impulsos del Espíritu Santo a lo largo del día. Impulsos que, si de verdad vienen del Espíritu Santo, nunca nos inducirán a actuar en contra de lo que enseña la Escritura. Lo que se percibe como la dirección subjetiva del Espíritu Santo, especialmente en las decisiones más importantes o en los impulsos para hacer algo poco usual, debe ser sometido a la confirmación de varios consejeros, para que nos ayuden a protegernos de errores y a mantener una clara visión de las normas objetivas de la Escritura. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nota, el Espíritu Santo nos concede la seguridad subjetiva de que somos hijos de Dios. Abba es la palabra aramea para Padre. Versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nota, la Escritura indica a menudo que Dios guía a sus hijos a través del sufrimiento antes que alcancen su gloria. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nota, en nosotros también puede traducirse para nosotros. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nota, la creación natural también será redimida cuando se consume nuestra redención. Ese versículo 21. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nota, todo el universo creado ha sufrido las consecuencias del pecado humano y ha estado sujeto a contaminación, futilidad y corrupción. Sin embargo, ese proceso de deterioro es solo temporal porque Dios ha provisto esperanza y liberación. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nota, en el tiempo de nuestra redención final, versículo 23, la creación misma será purificada y compartida en nuestra gloria. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nota, así como las primicias de la cosecha son un anticipo de todos los frutos que se pretende recolectar, la dádiva del Espíritu Santo constituye una primicia de lo que recibiremos con la plena adopción como hijos de Dios, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. La metáfora también sugiere que el Espíritu Santo nos permite saborear lo que será la vida por venir. Efesios 1:14. Nosotros gemimos porque aunque nuestras almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están sujetos al dolor y al pecado.
pero miramos hacia adelante con esperanza, versículo 24, aguardando la resurrección de nuestros cuerpos que serán liberados de su fragilidad y del pecado que con ellos se esconde. Véase 1 Corintios 15 del 50 al 54, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nota, la palabra griega traducida como ayuda se usa en Lucas 10:40, donde Marta le pide a María que le ayude. El término no indica que el Espíritu va a orar en lugar nuestro, sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. Algunos interpretan los gemidos como emitidos por el Espíritu Santo, debido a que el texto dice que el Espíritu los usa para interceder por nosotros. Otros consideran que Pablo se refiere a gemidos nuestros debido a varias razones. El versículo 23 dice que nosotros gemimos. Tales gemidos, que parecen indicar cierto grado de desesperación y angustia, se entienden en el caso de las criaturas, versículos 22 y 23, no del Creador, y esta afirmación explica el versículo 26, el cual dice que el Espíritu nos ayuda, no que nos reemplaza en nuestras oraciones. La expresión indecible no necesariamente significa silente, sino que más bien quiere decir imposible de poner en palabras. Si el versículo 26 se refiere a los gemidos del Espíritu Santo que no podemos escuchar, entonces simplemente ofrece aliento, afirmando que el Espíritu ora por nosotros y lo hace con efectividad cuando nosotros no sabemos hacerlo. Pero si, como parece más probable, el versículo se refiere a nuestros gemidos en la oración, entonces significa que esos signos, gemidos, llantos y lágrimas, Hebreos 5:7, son tomados por el Espíritu Santo y convertidos en efectiva intercesión delante del trono de Dios. Pablo está hablando en este versículo en términos generales de la vida de oración de los cristianos. No discute específicamente la cuestión de hablar en lenguas, sin embargo hay similitud entre ambas experiencias. El hablar en lenguas a menudo es orar o adorar emitiendo sonidos que no comprende la persona que los emite. 1 Corintios 14:2. Y ambas modalidades del lenguaje se deben a la actividad del Espíritu Santo. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota, aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aun cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aun si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Nota, las certezas que nos comunica este versículo deben entenderse a la luz de la unión responsable con el Espíritu Santo de que hablan los versículos 26 y 27. Riqueza literaria, propósito de antes y un lugar, y el de ahí, un llevar adelante. La palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, se usa 4 veces para referirse al pan levítico de la proposición, literalmente el pan de colocar delante. La mayoría de los otros usos señalan los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación. Nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su gran plan para la Iglesia. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, el Espíritu garantiza la gloria. La conjunción porque introduce la razón de las seguridades dadas en el versículo 28.
Pablo mira hacia el pasado lejano y observa que el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido bueno. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran como Cristo. Entonces se fija en el pasado reciente y observa que Dios llamó y justificó a su pueblo. Finalmente Pablo mira hacia el futuro distante y encuentra que el plan de Dios es glorificar, esto es, dar un nuevo cuerpo a todos los que han sido justificados. Todos los propósitos de Dios para su pueblo, desde el pasado lejano hasta el futuro distante, han sido buenos, de ahí que Pablo concluya que sus propósitos para el presente, aún en medio de las dificultades, también son buenos. Antes conoció, no solo que Dios sabía que existiríamos, o algo más sobre nosotros, sino que se trataba de personas que Dios conocía de antemano. Se puede parafrasear así: aquellos en los que Dios pensó dentro de una relación personal redentora, predestinó, planeó que al final serían como Cristo conforme a la imagen de su Hijo. Estos dos versículos bosquejan una secuencia de acontecimientos e indican que todo el que haya sido incluido en ella la completará. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nota: es Cristo quien actuará como juez sobre todo el mundo, pero no nos condenará aún ahora. Él intercede por nosotros, es decir, trae las peticiones ante Dios. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota final. Triunfante y desafiante, Pablo formula 5 preguntas que no pueden ser respondidas, diseñadas para dar a los creyentes una profunda sensación de seguridad espiritual. Para cualquier cristiano desalentado, este poderoso pasaje ofrece hoy las seguridades del amor de Cristo, presente en cada momento en la vida del creyente. ¿Existen motivos mayores de descontento que los citados por Pablo? Si no, entonces nunca nos separaremos del amor de Cristo en esta vida. Aún en medio de las dificultades seremos más que vencedores. Versículo 37.